¿cuáles fueron las dificultades para para actuar en un espacio tan reducido como era la cocina? Porque si bien es un set de filmación, los detalles que se mostraban eran como muy correctos de una cocina por los espacios. Y pues no sé, tú dime qué complicaciones, qué desafíos tuviste al realizar esta película. Pues sí, a nivel físico fue una película muy demandante, no solamente por la propia historia de la película, sino justo como bien dices, la configuración espacial de una cocina en sí misma es bien complicada. Quien quiera que haya trabajado en cocina sabe que estás con un espacio muy limitado. Luego además pues se planteó la cocina desde un principio, desde el diseño de producción, que fuera una cocina funcional. Entonces sí había fuego, sí había comida real, entonces el calor ahí adentro era terrible. La cámara, había momentos en donde se sobrecalentaba y teníamos que esperar un rato a que se alivianara y se ventilara, ¿no? Entonces en ese estado estaba el cuerpo, pero al mismo tiempo fue muy hermoso trabajar ahí porque me ayudó a entender como otra parte de la actuación en cine, que si bien yo ya la había entendido de forma intuitiva, no había tenido como la claridad de definirlo, y es el enorme protagonismo que tiene la cámara, pero no solamente como desde el lenguaje cinematográfico, sino también del equipo, del crew que está detrás del lente que ustedes nunca ven y que también son parte de esa coreografía que hay en un set, son parte esencial de lo que se trabaja actualmente, ¿no? De que tienes que dejar pasar al fotógrafo y luego al foquista y luego al boom y luego estar tú atrás de cuatro personas esperando tu turno para entrar a la acción. Fue muy rico ir descubriendo eso. Ok. Y bueno, en cuanto a los compañeros, algún, no sé, desafío que hayas tenido para trabajar tal vez con Ronnie Mara o con Ana Díaz, por lo que escuché el día de la conferencia, Ana Díaz era como de sus primeros trabajos en cine, o más bien el primer trabajo en cine. Sí, sí, pues sí, en realidad el inglés fue otro de los grandes retos y pues sí, como que me costó trabajo al principio porque yo no hablaba inglés antes de interpretar a Pedro. O sea, yo aprendí inglés para la película. Afortunadamente tuve una coach maravillosa que se llama María Fernanda del Bosque. Ella me ayudó muchísimo a terminar de entender pues qué onda con la expresión en inglés, ¿no? Entonces, pues de inicio, si tú no hablas la misma lengua, eh, porque una cosa es hablarlo, en realidad creo que eso es lo más sencillo. Lo más difícil es sentir en inglés y pensar en inglés. Y bueno, eso fue al principio muy complicado, había mucho nervio, yo no sabía ni qué hacer frente a Rooney Mara. Pues evidentemente una estrella de Hollywood siempre va a ser muy imponente, aunque no lo quieras. Pero en realidad nos entendimos muy rápido y muy fácil, porque en la ficción ya no importaba realmente el inglés, lo que importaban eran los personajes, y creo que eso estaba muy bien logrado en la película. Ok, comentabas también que no es tu primer papel dentro de la historia de la cocina. Tuviste dos anteriores cuando estaba la puesta en escena y ahorita tuviste la fortuna que te tocara ser Pedro. ¿Cómo te preparaste para interpretar el papel de la cocina y si hubo algún aspecto del personaje que te haya retado o transformado? Pues sí, la preparación fue más de investigación respecto a la experiencia migrante, no solo en términos teóricos, sino también creo que se habla poco de la migración que existe interna en los países, ¿no? Yo también tuve que venirme de Tlaxcala para estudiar en la Ciudad de México y dejar una vida allá suspendida. Allá vive mi hijo, allá vive mi mamá. Eh, Algún día me gustaría volver a Tlaxcala, pero yo también tuve que salir de allá, ¿no? Mi familia también tuvo que salir del pueblo para mudarse a la gran ciudad. Entonces hay varias historias de migración, tanto interna como externa, que me ayudaron muchísimo a entender a Pedro. Eh, Eso, como... Y luego en los personajes
De la puesta en escena, pues sí, tuve la oportunidad de interpretar al dueño de la cocina, interpretar al vagabundo e interpretar a Pedro, y creo que ese es un triángulo bastante amplio de los estereotipos y arquetipos que viven en la cocina. Entonces, entender también la cocina desde la perspectiva de otros dos personajes ya me había dado un mapa bastante completo de cómo abordar a Pedro. Ok, bueno, tenemos muy poquito tiempo. Ya para ir terminando, quisiera que me dijeras qué mensaje crees que se puede transmitir hacia el público y si has tenido oportunidad de hablar con alguna persona que haya visto la película para darte como su opinión acerca de la misma. Y sí, hay muchísimos mensajes que tiene esta película. Te comparto uno muy brevemente de un chico nacido ya en Estados Unidos, un ciudadano americano de padres mexicanos, que estaba muy emocionado al final de una proyección en Chicago, y él me decía que lo que le parecía muy importante de la película es que por primera vez veía a un trabajador mexicano que no agachaba la cabeza y que se defendía. Y yo le dije, es que sí, yo creo que hay que entender siempre la diferencia entre disciplina y obediencia. Y creo que eso es trascendental para ya quitarnos este estigma de que somos trabajadores increíbles y que somos los mejores trabajadores del mundo. Y claro que eso es cierto, pero ¿qué significa ser un buen trabajador, no? Entonces estaba muy emocionado él, y estaba muy emocionado de ir a compartirles la película a sus papás.